Buenas tardes, nosotros somos el grupo número 7 y bueno, somos Grady y mi persona Elisa y nos toca el tema de polígonos y cuadriláteros. Como primera parte daremos una definición de polígono desde un punto de vista matemático. Como primero está Carreño y Climent, que definen el polígono como la unión de segmentos no colineales determinados por puntos coplanares distintos en los que dichos segmentos no se intersecan salvo en sus extremos. Tenemos después al Moyse y a Floyd, que en el libro de la geometría moderna definen polígono como una figura formada por la reunión de varios segmentos de manera que no se crucen y solamente se tocan en los extremos. Por Clemens, define el polígono como la unión de segmentos que se juntan solo en sus extremos, de tal manera que uno, como máximo dos segmentos se encuentran en un punto, y dos, que cada segmento toca exactamente otros dos. Ahora, para el siguiente trabajo se adopta la siguiente definición para polígonos. Es una figura plana que se conforma por tres o más segmentos no colineales donde su única intersección es en los extremos, y a esta intersección de dos segmentos consecutivos se le llama vértice. De acuerdo con lo anterior, se puede decir que un polígono es una figura que posee tres o más ángulos. Ahora tenemos un poquito de historia de los polígonos. Nos dice que el desarrollo histórico de los polígonos se ubica dentro de la rama de las matemáticas denominada geometría, y por esta razón no se debe desvincular un objeto matemático de la rama a la que pertenece, y es pertinente mencionar que el progreso histórico de un objeto matemático por lo general se fracciona en dos etapas: la primera, un uso práctico, y el segundo, la formalización y rigurosidad de este. Por otro lado, también tenemos que los conocimientos que se le pueden atribuir a los babilónicos, ya que conocían el teorema de Pitágoras y el teorema de Tales, y así con la cúspide del desarrollo teórico y riguroso de la geometría se da en la antigua Grecia. Por otra parte, tenemos el libro de los elementos de Euclides. Y este libro es el más famoso de la geometría e incluso de las matemáticas. En este escrito se enuncian y se demuestran teoremas sobre polígonos regulares, y por otro lado, la cúspide de los polígonos irregulares se da con la geometría analítica, en el que se pueden situar polígonos irregulares en un sistema de coordenadas. Ahora se mencionarán algunos conceptos relacionados con polígonos. Como en la primera parte podemos visualizar la apotema. Como punto 2, la circunferencia, que tiene dos tipos: circunscribir, que es la circunferencia fuera del polígono, y la inscribir, que es la circunferencia dentro del polígono. Tenemos también la clasificación de ángulos según su posición del polígono, que sería la primera como ángulo central, el ángulo externo y el ángulo interno. La clasificación de polígonos según sus ángulos pueden ser polígonos convexos, polígonos y polígonos cóncavos. Ahora, la clasificación de polígonos según sus lados y ángulos. Tenemos los polígonos especiales, los polígonos irregulares y los polígonos regulares. Y tenemos los polígonos según sus números de lados. Tenemos el triángulo, el pentágono, el eneágono,
que son muchos lados. Tenemos el hexágono y tenemos los cuadriláteros. Tenemos también la diagonal, el radio, la poligonal, que se divide en dos: poligonal abierta y poligonal cerrada. Y ahora tenemos las propiedades de los polígonos regulares. Estas propiedades han sido seleccionadas porque son resultados de teoremas de la geometría euclidiana. Como punto 1 tenemos que todo polígono regular está inscrito en una circunferencia, cuyos vértices están en la circunferencia. Como punto 2, todo polígono regular está circunscrito en una circunferencia cuyos puntos medios de los lados del polígono pertenecen a la circunferencia. Como punto 3 tenemos que la suma de los ángulos internos de un polígono regular viene dada por (180 por n lados menos 2). Como punto 4 tenemos que la medida de un ángulo interno de un polígono regular viene dada por 180 por n lados menos 2 sobre n. Y tenemos que la medida de un ángulo externo de un polígono regular viene dada por 360 sobre n. Y como punto 6 tenemos que el número total de diagonales que se pueden trazar en un polígono regular viene dada por n por n lados menos 3 sobre 2. Como punto 7 tenemos que el número de diagonales que se pueden trazar desde un solo vértice del polígono regular viene dado por n menos 3. Como punto 8 tenemos que la medida del ángulo central de un polígono viene dada por 360 sobre n. Y el perímetro viene dado por n por l. Y por el punto 10, que el área de un polígono viene dada por A es igual a P por A sobre 2. Ahora tenemos el sistema de representaciones. Y tenemos el tipo 1, que es manipulable, que se puede encontrar en un tangram para formar la manipulación de diferentes figuras, sean cuadrados, sean triángulos. Tenemos el ejecutable, que con la ayuda de un software se pueden realizar diferentes representaciones de polígonos similares a los manipulables. Tenemos el pictórico, que se puede encontrar en las diferentes construcciones que son realizadas por el hombre. Tenemos también el geométrico, que está en la siguiente diapositiva. Aquí el geométrico, que son representación de figuras geométricas que hacen alusión a polígonos. Y está el simbólico, que se puede encontrar en los siguientes símbolos visibles aquí en la presentación para representar una figura de los polígonos en concreto. Ahora tenemos la fenomenología, que son aplicaciones asociadas a los polígonos. Se puede mencionar que se puede calcular en áreas de objetos de una casa, puede ser la puerta, ventanas, habitación, para hacer reparticiones de terrenos, para ahorrar material de una construcción,
para determinar la cantidad de pintura que se ocupa para pintar, la coloración de cerámicas o mosaicos, en diseño de bases de construcción, la forma en que las abejas diseñan sus panales de miel y en la figura tridimensional. Y bueno, hasta aquí llegaría mi parte y de aquí seguiría la parte de cuadriláteros que le tocaría a mi compañero. Buenas tardes, compañeros y profesora. Mi nombre es Grady Madrid y le voy a estar hablando sobre los cuadriláteros. Bueno, los cuadriláteros son un tipo especial de polígonos que su palabra cuadrilátero deriva del latín quad, que significa cuatro, y látero, que significa lados. Entonces podemos decir que un cuadrilátero son polígonos de una figura en 2 dimensiones que está hecha por 4 lados. También podemos decir que sus ángulos interiores, la suma del ángulo interior, es 360. También que existen de 2 tipos, los paralelogramos y los que no son paralelogramos. Vamos a comenzar con los paralelogramos. Bueno, los paralelogramos son cuadriláteros que tienen 2 pares de lados paralelos. En este caso sería el DC paralelo con AB, el CB paralelo con DA, además que el lado DC y AB son congruentes, el lado BC y AD son congruentes, asimismo el ángulo D y el ángulo B son congruentes, además que el ángulo C y el ángulo A también son congruentes. Para los paralelogramos tenemos 3 tipos, que son el rectangular, el cuadrado y el rombo. Vamos a estar hablando de el rectangular. Bueno, el rectangular, su característica más importante es que tiene 4 ángulos rectos. ¿Qué quiere decir eso? Que miden 90 grados. Además que sus lados paralelos son congruentes. El siguiente tipo de paralelogramo es el paralelogramo cuadrado, que tiene 4 lados congruentes y además que sus ángulos son rectos y congruentes, que sus diagonales se cortan formando también ángulos rectos. Finalmente tenemos los paralelogramos del rombo y romboide respectivamente. Para el rombo, sus características son que todos sus lados son congruentes, también tiene 2 pares de ángulos que son congruentes y sus diagonales tienen una medida distinta, pero forman un ángulo de 90 grados. Para el romboide, sus características son que tiene ángulos y lados solamente iguales a su opuesto, además que sus diagonales no miden lo mismo y se cortan formando ángulos distintos a 90 grados. Ahora vamos a hablar de los no paralelogramos, que hay de 2 tipos. Están el trapecio y el trapezoide. Vamos a comenzar con el trapecio. Este trapecio se divide en 3 tipos: el rectángulo, el isósceles y el escaleno. Comenzando con el rectángulo, sabemos que tiene 2 ángulos rectos, es decir, que miden 90 grados. El isósceles, sus lados no paralelos miden lo mismo y que sus ángulos también miden lo mismo o son congruentes. Para los trapecios escalenos, tienen todos sus ángulos y lados diferentes. Para concluir con los no paralelogramos, tenemos el trapezoide, el cual se divide en 3 tipos: el trapezoide rectángulo, el trapezoide isósceles y el trapezoide escaleno. Vamos a comenzar hablando sobre el trapezoide rectángulo.
el trapezoide rectángulo tiene un ángulo recto que mide 90 grados, como lo podemos observar en la imagen. El segundo trapezoide es el isósceles, el cual tiene dos pares de lados iguales y también tiene dos ángulos opuestos que son congruentes. Además que sus diagonales forman un ángulo de 90 grados. Para el último, que sería el trapezoide escaleno, tiene todos sus lados y ángulos totalmente distintos. Y con esto concluiríamos nuestra presentación de polígonos y cuadriláteros. Si alguno tiene una pregunta, nos la puede hacer y nosotros con mucho gusto le respondemos. Muchas gracias por su atención.